al queridísimo Jesús Lemus. Grábenos, don David, porque quiero hablar de otro colega periodista, que hoy en la conferencia de prensa mañanera hace un planteamiento muy interesante. Este esquema de defraudación en la Secretaría de Gobernación, pero en tiempos de Miguel Ángel Osorio Chong. Y por supuesto que me refiero a nuestro amigo periodista y coordinador de la edición de Empresa de Contralínea, Zósimo Camacho. Vamos a ver cómo hace este planteamiento en la conferencia de prensa mañanera y nos enlazamos con él. Adelante, doña Ceci. Buenos días, secretaria, buenos días, secretario, buenos días a todos. Zósimo Camacho, de la revista Contralínea. Quería preguntarle acerca de una investigación que, pues se llevó, ya tiene más de un año que se ha estado llevando, es acerca de un esquema de defraudación que se originó en la secretaria que usted ahora actualmente encabeza. Esto en tiempos de Osorio Chong. Pues resulta que se entregaron contratos sin licitar y estos contratos se ampararon bajo el supuesto de seguridad nacional para no informar qué era lo que se estaba contratando. Y resulta que hay un daño patrimonial, esto por investigaciones ya generadas por la propia secretaria en su momento, por más de 3,000 millones de pesos. Estos contratos incluyen, por ejemplo, trabajos de jardinería, trabajos de proporción de alimentos, y que estos contratos se mantuvieron fuera del escrutinio público porque se argumentó que se trataba de seguridad nacional. Ya hay una investigación, la propia Irma, la propia secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, ella señaló que que sí se está investigando, lo confirmó a la propia revista Contralínea, y queremos saber, tiene más de un año, si ya hay avances en la investigación, si hay denuncias penales que alcancen a estos funcionarios, a Osorio Chong y a su equipo. Efectivamente está en su cancha ahorita de la secretaria de la Función Pública, y con mucho gusto yo investigo qué avances ha tenido estas denuncias y si hay o no interpuestas denuncias penales. Pero seguramente, porque es muy responsable, la secretaria de la Función Pública está trabajando sobre lo que tú ahorita estás denunciando. Y sí, es muchísimo dinero, la verdad de las cosas. 3,000 millones dices, ¿verdad? Sí, que fueron alrededor de 3,000 millones de pesos. Bueno. ¿Tenía usted conocimiento de esto en su...? Nosotros, como Secretaría de Gobernación, tenemos también la obligación de ver cómo estaban nuestra situación financiera, pero desde luego esta situación pues se da a conocer y se da anuncio y denuncia ante la Secretaría de la Función Pública. Así que a la Secretaría de la Función Pública, ten la seguridad de que está trabajando en esto, pero qué bueno que en esta conferencia matutina tú estás puntualizando que ya está en la Función Pública, y tu pregunta es si hay o no derivaciones de denuncias penales en relación a este asunto concreto. Claro. De acuerdo. Casi la secretaria de Gobernación le dice a nuestro compañero periodista y coordinador de la edición de Empresa de Contralínea, casi le dice ventanilla equivocada, pero pues sí es su secretaría, es la Secretaría de Gobernación, ¿no? Así que, bueno, déjeme saludar con muchísimo gusto precisamente a nuestro colega Zósimo Camacho, aquí en Sin Censura. Zósimo, te saludamos con muchísimo gusto. Qué gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Como siempre, saludos también para ustedes y para su auditorio. Gracias. Pues, ¿qué te parece que vamos por partes con esta investigación del maestro Vadillo? De cómo es que en efecto pues se habla de un esquema de defraudación en la Segov en tiempos de Miguel Ángel Osorio Chong, contratos sin licitar, un daño patrimonial de más de 3,000 millones de pesos. Ustedes dan a conocer esto en Contralínea y son replicados por algunos medios, pero no por todos. ¿Ves algún alcance en esta investigación, Zósimo? Bueno, pues sí, porque incluso precisamente el haberlo hecho público, esta investigación, como bien anotas, de Miguel Vadillo, en la revista Contralínea, pues generó que la Secretaría de la Función Pública tomara el caso pues de esta situación, este esquema de defraudación identificado, que tendremos que señalarlo, fue identificado por propios funcionarios de la Secretaría de Gobernación todavía al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Es decir, era tan evidente el escándalo pues que ya estaba ocurriendo al interior de la Secretaría de Gobernación por este tipo de contratos, que motivó que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación
identificara y documentara precisamente este esquema de defraudación que ocurrió pues durante los 5 años en que Miguel Ángel Osorio Chong estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué nos puedes decir sobre este caso? ¿Quién, vamos, además de la figura del secretario de Gobernación en ese entonces, quién podría estar involucrado? ¿Podríamos decir, por ejemplo, que Osorio Chong en efecto sabía de este contrato sin licitar, un contrato en el que se habla de muchísimo dinero por, permíteme decirlo así, por una contratación de una serie de tonterías? Pues mira, tendría que saberlo porque era el principal responsable, pero no nada más por ser el principal responsable de la Secretaría, sino porque era masivo prácticamente. Precisamente era un esquema. Son cientos de contratos por miles de millones de pesos y que todo se amparaba bajo el supuesto de la seguridad nacional. Tendríamos que señalar que este supuesto de la seguridad nacional se utilizaba durante los sexenios anteriores de manera, digamos que muy simple, básica, para ocultar cualquier tipo de información, no solamente de contratos, sino de políticas públicas, de ejecutar algún tipo de acciones. Siempre se señalaba, es seguridad nacional. Al invocar esta palabra, inmediatamente todo quedaba cerrado, no había la posibilidad de que periodistas o ciudadanos tuvieran la posibilidad de escudriñar estas acciones públicas, estos contratos o estos movimientos de recursos. Entonces, se hizo de manera masiva durante el sexenio pasado en la Secretaría de Gobernación. Y claro, como la Secretaría de Gobernación sí tenía a cargo funciones que también son de seguridad nacional, bueno, pues entonces se aprovechó esa condición para ocultar prácticamente todo. Y como decíamos, empezaron a celebrar contratos sin licitación, sin que se tuviera noticia de ni qué se contrataba, digamos, todos los mexicanos sabemos qué se estaba contratando, tampoco a quién, ni cuál era la justificación para realizar este tipo de contrataciones. No hubo prácticamente ningún tipo de información al respecto, solamente veíamos que se abultaban las cuentas de contratos firmados por la Secretaría de Gobernación, pero nunca se sabía nada. Y cuando se preguntaba o se solicitaba a través de la Ley General de Transparencia, se solicitaba saber qué contenían esos contratos, qué recursos estaban amparando, la respuesta era seguridad nacional. Por lo tanto, no es susceptible de ventilarse públicamente. Entonces, cuando ya hay una investigación, y esta investigación también de Miguel Vadillo, que obtiene los contratos, Contralínea obtiene los contratos, la totalidad de estos contratos, pues nos damos cuenta que lo que están contratando, decíamos, para poner un ejemplo, desde servicios de jardinería, adquisición de alimentos, servicios de papelería, por ejemplo, con sobreprecio a empresas que no pasaban por ningún tipo de concurso, de licitación, y que, veíamos que era precisamente un esquema para evadir el escrutinio público. ¿Nos puedes detallar un poco más en qué tipo de datos, de gastos innecesarios eran? ¿Qué tipo de sobreprecios eran, por ejemplo, en la papelería? Mira, tendríamos que señalar que incluso son también contratos a veces multianuales, que también, digamos, es parte de esta gran irregularidad. Es decir, había contratos a personas físicas y a personas morales que no necesariamente terminaban en un año, pues, la supuesta adquisición de servicios. Pero claro que sí, podemos señalar algunos de los contratos. Hay un contrato firmado en 2017 con vigencia del 1 de abril de ese año al 31 de diciembre también de ese año, asignado a la empresa de GRM Health, ¿no? También empresas que prácticamente casi no tenían, no hay noticia de ellas. Si uno rastrea a estas empresas, uno se encuentra con que o ya no existen, fueron empresas que se crearon de la noche a la mañana para determinados servicios y después dejaron de existir. Hay otras que no. Hay otras empresas que también fueron beneficiadas con contratos de este tipo, sin licitación, y en los que se señalaba que no se daba la información por seguridad nacional, pero que al final de cuentas, pues no ameritaba que se invocara esta condición. Y en el caso de empresas públicas sí podríamos señalar, por ejemplo, a Telmex para servicios de telefonía, contratos multianuales también. Pero a ver, siguiendo con el contrato que estaba comentando, por ejemplo, esta empresa se le pagó
para el servicio contratado fue un diagnóstico oportuno a los Centros Federales de Readaptación Social, a los CFRESOS, sobre la situación en la que se encontraban, sobre pérdidas o costos adicionales importantes en su funcionamiento. Es decir, incluso son hasta ambiguos en el tipo de servicios que supuestamente se están contratando. Y a esta se le pagaron 52.756.800 pesos por este trabajo, pues. Como les decíamos, son cientos. Aquí me encuentro con otro, por ejemplo, el de, el que les comentaba de Teléfonos de México para servicios de telefonía. Este es un contrato por 300.750.800 pesos. Por supuesto, no estamos cuestionando aquí que se adquieran servicios de telefonía. Claro, está bien que se adquieran, pero tendrían que ser, uno, transparentes, sujetos a licitación o a concurso, como tendría que ser, y no se tendrían por qué ocultar, porque saben, en esta situación no se está adquiriendo nada de seguridad nacional. El propio objeto de contrato dice que es servicio de telefonía convencional, largas distancias, conducción de señales analógicas, digitales e internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, y así podríamos seguirnos, porque la verdad, como les decía, son cientos de contrato. Hay otro, si quieren el último, para no quitarles también mucho tiempo, tenemos otro contrato firmado en 2017, en mayo de 2017, en este caso con la empresa privada Efectivale, SDRL de CB, por un monto de 16 millones de pesos para prestar el servicio de una plataforma electrónica, así, nada más, para el Centro de Producción de Programas Informativos Especiales. Y bueno, si era para este Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, no tenía por qué haberse invocado la seguridad nacional y ocultar un contrato que incluso al momento de que uno lo lee, bueno, pues es totalmente ambiguo. No sabemos exactamente si se llevaron a cabo estos supuestos servicios que contrataron, y como les decíamos, esto se hizo de manera masiva. Ahí creo que es porque Sepropie depende directamente de la Segov. Esa es la realidad de Sepropie, pero tienes toda la razón, Sósimo, no tendría por qué ser considerado una situación de seguridad nacional de ninguna forma. Ya por último, no te queremos quitar mucho tu tiempo, pero sí quiero mencionarte que en septiembre del año pasado, la Fiscalía General de la República, que no se nos olvide, exoneró a Miguel Ángel Osorio Chong precisamente de estas acusaciones en su contra por un supuesto enriquecimiento ilícito. Y ya han habido una serie de acusaciones aquí y allá, de vínculos, de tal vez uno de los últimos públicos ex colaboradores del expresidente Enrique Peña Nieto. Todos los demás desaparecieron, ¿no? O sea, pues tenemos a un Luis Videgaray que supuestamente está en el MIT aquí en Estados Unidos, tenemos a un Emilio Lozoya Austin que está detenido, está en una detención domiciliaria, etcétera, pero tal vez el más público, que sigue también enfrentando una serie de acusaciones, pues no enfrenta en ningún momento consecuencias. ¿Crees que en este caso, vamos, aquí más bien como una opinión tuya, Sósimo, ¿crees que verdaderamente pueda enfrentar algún tipo de consecuencias el senador Miguel Ángel Osorio Chong? Mira, sí realmente lo considero difícil, pues, sobre todo si es que la sociedad se olvida de este tipo de situaciones. Por eso es importante, bueno, pues en este caso, mostrar los documentos, solicitar información a las actuales autoridades, en el sentido de que, bueno, pues queremos los mexicanos saber qué fue lo que ocurrió. Ojalá que en efecto la secretaria Olga Sánchez Cordero solicite información a la secretaria de la Función Pública, Ismeréndira Sandoval Ballesteros, y que entonces den, pues ellas mismas cuenta de estas investigaciones que, ojo, ya se estaban realizando, tienen ya más de un año, y que le confirmaron a la propia revista Contralínea que sí, que los contratos son, digamos, se firmaron, si hay irregularidades que motivaron el inicio de una integración, de un expediente, y que se estaban llevando a cabo las investigaciones. Entonces, en este caso, yo considero que sí, la verdad es difícil por toda esta política que también tiene el presidente de la República, en el sentido de decir, vamos a mirar hacia adelante y lo pasado, es algo que yo considero que podría constituir pues una falta, pues un error, en el sentido de que, bueno, pues queremos también los mexicanos que haya justicia con respecto de
pues los crímenes, porque serían crímenes que se cometieron por lo menos en el pasado reciente, ¿no? En el sexenio anterior. Entonces, ojalá que haya rendición de cuentas en ese sentido. Yo no soy nadie, pues, para decir si es culpable o no es culpable, pero sí para señalar que queremos transparencia y que queremos saber exactamente qué fue lo que ocurrió con estos contratos, si realmente si estos contratos que se firmaron realmente ampararon, en serio, algún tipo de servicio o solamente sirvieron para estar trasladando dinero a las cuentas de pues empresarios que se prestaron a eso y también políticos en el cargo. Sósimo, por favor, compártenos tus redes sociales, la forma en la que la gente te puede contactar. Tienes muchas preguntas desde nuestros chats y cómo te pueden leer ahí en Contralínea, cómo pueden acceder a otras plataformas contigo. Muchas gracias, claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues los trabajos míos y los de todos mis compañeros, todo el equipo de Contralínea, están en www.contralinea.com.mx. A mí me pueden encontrar en Twitter, mi cuenta de Twitter es @sosimo_contra, y con todo gusto dentro de lo que nos permiten también a veces el tiempo tan apretados que tenemos, pero procuramos contestar y estar atento a los comentarios de la gente que se comunica con nosotros. Sósimo Camacho, compañero periodista, coordinador de la edición Empresa de Contralínea. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo, saludos a todos, también a Vicente, que se encuentre muy bien, y a todo el auditorio, que todos estén muy bien. Gracias, Sósimo, gracias. Y bueno, pues